Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos ustedes. Pues dadas las circunstancias me he permitido grabarles la clase del 13 de marzo para no atrasarnos y poder cumplir a cabalidad nuestro cronograma de clases. Entonces el día de hoy lo que quiero es enseñarles algunas bases de datos y análisis que todavía nos faltaba ver en clases, ¿no? Entonces recordemos, aquí tenemos nuestro mapa conceptual, el mapa conceptual que hicimos en la clase, y vimos en clases anteriores el análisis PEST, que está conformado por los elementos político, económico, social y tecnológico, ¿verdad? Y las bases de datos que usamos para realizar este análisis son, por ejemplo, el SRI, ¿verdad? Que las bases de datos del SRI nos ayudó a identificar qué es un PIB sectorial, también a analizar y determinar si una industria o un sector ha crecido. También vimos las normas INEN, que esto nos ayuda a identificar cómo las normas para elaborar o para procesar un producto, ¿sí? También por otro lado vimos a Trademap, que nos ayuda a analizar el monto de las exportaciones de materias primas y productos terminados, la oferta y la demanda de materias primas y productos terminados, el monto de las importaciones, también el monto de las exportaciones, ¿verdad? Por otro lado, también la política arancelaria, ¿sí? Que está aquí. También vimos utilizando Trademap. Y también la última que vimos fue el uso de Google Trends y Ubersuggest para un poco analizar tendencias de uso, patrones de consumo, tendencias que se buscan en Internet, por ejemplo. Y obviamente para ampliar el análisis no debemos limitarnos a estas bases de datos, ¿no? Podemos, por ejemplo, usar también Google Scholar o Google Académico, que sirve para encontrar documentos de investigación, por ejemplo. Podemos usar también revistas especializadas, los registros oficiales, las páginas de los ministerios, que por lo general están actualizadas con noticias e información de primera mano que podemos usar para nuestro análisis. Ahora, para realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Que habíamos dicho, estas 5 fuerzas son la rivalidad actual o los competidores de la industria, la amenaza de los sustitutos, el poder de negociación de los consumidores, el poder de negociación de los proveedores y la entrada o el ingreso de potenciales competidores, y para eso analizábamos barreras de entrada, ¿verdad? Por acá, lo primero que debemos saber es que cada una de estas fuerzas, ¿sí? Cada una de estas fuerzas o de estos elementos analizados en las fuerzas de Porter se analizan para un sector en específico. Entonces, cuando hablamos de un sector en específico, tenemos que tener muy claro que cada uno debe tener un SIU o una codificación industrial diferente, ¿sí? Entonces, la codificación industrial de la rivalidad o de los competidores analizados va a distar de la de los sustitutos y va a ser diferente a la de los clientes o consumidores y finalmente diferente a la de los proveedores. El SIU o la codificación industrial analizada en la rivalidad actual también me sirve para identificar las barreras de entrada. Entonces, el SIU, la codificación de los competidores, está directamente relacionada con las barreras de entrada que esta rivalidad pone para dificultar la entrada de potenciales competidores a esta industria. Y para eso vamos a usar las bases de datos o la información que nos ofrece la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Entonces, estas bases de datos nos van a ayudar a sacar información para luego analizarlas. Recordemos que no podemos solamente obtener datos
y que lo más importante de obtener esos datos es el análisis que podamos hacer, en este caso identificar qué amenazas y qué oportunidades tiene un sector industrial, ¿sí? De acuerdo con las fuerzas de Porter, o cómo estas fuerzas, estas 5 fuerzas, se ven impactadas de manera positiva o de manera negativa dentro de un sector económico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es las amenazas y las oportunidades que hay con respecto a la rivalidad actual, a los proveedores, a los sustitutos y a los clientes, y vamos a analizar algunas barreras de entrada que tienen esta rivalidad. Por ejemplo, la curva de crecimiento, ¿sí? Los requerimientos de inversión, el poder de mercado y el posicionamiento de marca. ¿De acuerdo? Entonces, lo que primero vamos a hacer es ingresar a nuestras bases de datos de la Superintendencia de Compañías. Lo que hacemos ahora es entrar, como ya sabemos, ¿verdad?, al portal de información y vamos al sector societario. ¿Ya? Los botoncitos que vamos a usar el día de hoy son el directorio de compañías y los estados financieros por rama. Son estos dos botones o estos dos portales los que nos van a servir, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis, por ejemplo, como habíamos empezado a hacer la clase anterior, vamos a hacer el análisis de estas 5 fuerzas de la industria de la elaboración de cacao, ¿sí? Entonces podemos ir al SIU y buscar la industria del cacao, de la elaboración de productos de cacao, que seguramente está en la clasificación C. Entonces la que nos interesa en esta ocasión, por ejemplo, es la elaboración de chocolate y productos de chocolate. Entonces vamos a tomar como referencia la codificación C1073.12. ¿Ok? Entonces ya una vez identificada esta codificación industrial, nos vamos a nuestro portal de información. ¿Ok? Entramos donde dice directorio de compañías. Ya se nos abre esta página y vamos a buscar solo las empresas activas. Nos interesan solamente las empresas activas. Y vamos a buscar aquí la descripción SIU. Pero miren que aquí me dice que me permite solo buscar con un dígito, no importa, ¿sí? Me voy a las industrias C, las industrias manufactureras, y pongo en aceptar o en finalizar. Y miren, aquí se me abre una pantalla, un primer pantallazo de las empresas que pertenecen a la codificación industrial C. Lo que vamos a hacer ahora es descargar esta base de datos en formato Excel, ¿sí? Podemos descargar en datos o en formato, pero por temas de análisis nos conviene más esta que dice formato. Ahora depende a veces de las computadoras, pero la mayoría de los casos funciona con formato, ¿sí? A ver, esperamos un momentito que se descargue nuestra base de datos y debe descargarnos un documento en Excel. Ok, una vez que se descarga el directorio resumido de las empresas que pertenecen a esta codificación C, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a trabajar estos dos elementos que les había comentado. Primero, ¿cuál es la rivalidad actual del sector? ¿Sí? Veamos si ya se abrió la base de datos. Perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Pero aquí nos ha descargado todas las empresas activas o compañías activas que pertenecen a la codificación industrial C.
Y nosotros vamos a buscar un SIU, una codificación SIU específica, ¿verdad? Entonces lo que primero hacemos es ponerle un filtro para que nos permita buscar de manera más eficiente. ¿Okay? No nos interesa el país, podemos, si quieren, borrarle. Sabemos que ya todas las empresas son activas. No nos interesa el tipo de compañía, ¿ok? Y aquí miren, encontramos la codificación. Entonces vamos como está filtrado, podemos buscar fácilmente. La codificación era la C1073.12, ¿verdad? Miren, está aquí. Aceptamos y ya nos da la información solamente de las empresas que elaboran chocolate, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar esta información tal vez al documento de análisis, o podemos pasar esta información a otra hoja de Excel, ¿no? Entonces vamos a ver, copiemos el nombre, que me interesa ahora es el nombre. Miren, tengo aquí ya el nombre y la cantidad de todas las compañías que participan en este sector industrial, que era el C1073.12, que es elaboración de chocolate. ¿Okay? Miren. ¿Cuántas compañías son? Están registradas en esta codificación 37 compañías. Entonces acá yo tengo que poner total de compañías registradas. Puedo poner, por ejemplo, con fórmula, o si ya lo conté, no importa. De todas maneras, la fórmula podemos poner contar, ¿sí? A, y pongo entre paréntesis las empresas que quiero contar y cierro paréntesis. Entonces me dice el total de las compañías registradas son 37. Obviamente aquí no están todas las compañías que elaboran chocolate, porque hay empresas que son de personería natural, por ejemplo, entonces no están registradas como compañías, o hay empresas que al registrarse se inscribieron en otra codificación industrial, por ejemplo Pacari. Pacari es una empresa que inició haciendo asistencia técnica a los productores de cacao, entonces tiene una codificación diferente. Entonces para poder meterle, por ejemplo, a Pacari dentro de este análisis, tengo que hacer este mismo procedimiento que hemos hecho en este momento y sacar solamente los datos de Pacari y ponerle aquí en el análisis, ¿de acuerdo? Pero por ahora nos sirve las empresas que tenemos aquí. Entonces, miren, tengo 37 compañías registradas en esta codificación industrial. Ahora, esto significa una alta rivalidad o una baja rivalidad, ¿sí? Tal vez solamente con el número de empresas no podemos tener como un análisis certero o hacer un análisis certero, pero ya a simple vista decimos, en un país tan pequeño que hayan 37 compañías elaborando chocolate en el país, pues da cuenta de que hay una alta rivalidad, de que hay un sinnúmero de compañías dedicadas a hacer lo mismo, pero nos falta todavía saber qué tamaño tienen estas compañías, si son grandes, si son pequeñas, y eso ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces tengo el número de compañías registradas elaborando chocolate, 37, ¿ok? Ahora, miren, hemos cumplido con este punto, con este primer punto, que es la rivalidad actual, ¿ok? De ahí posteriormente ustedes harán el análisis de acuerdo a la codificación que se les asigne. Luego, debo hacer exactamente el mismo procedimiento para los proveedores, buscar la codificación SIU de los proveedores. Por ejemplo, en este caso, los proveedores de la elaboración de
chocolate y productos de chocolate son los agricultores de cacao, por ejemplo. Entonces seguramente están en la codificación. Recordemos que la A es para agricultura, entonces están aquí, por ejemplo. Las empresas que hacen cultivo de cacao. Entonces tengo que tomar esta codificación SIU, venir al portal de información, buscar en el directorio de compañías y obtener la base de datos para sacar cuántas empresas están cultivando cacao en este momento y así determinar si hay una alta rivalidad o un alto poder de negociación con los proveedores. Por ejemplo, si quiero analizar a los sustitutos, ¿verdad? Tengo que venir a la codificación y decir, a ver, ¿qué sustituye a la elaboración del cacao? Entonces tal vez es la importación de cacao, ¿verdad? La importación, perdón, de chocolate. ¿Qué empresas están haciendo importación de chocolates? Por ejemplo, vamos a ver si el SIU nos ayuda con esa codificación. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, un producto sustituto de la elaboración de chocolate puede ser las empresas que hacen elaboración de otros dulces, o pueden ser, por ejemplo, las empresas que hacen conservas de frutos secos, por ejemplo, las empresas que hacen elaboración de confitería, que reemplazan de alguna manera al chocolate, pero también están otras empresas que hacen importación. Miren, entonces están aquí. La G4630.92 dice venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. Quiere decir que hay empresas que están trayendo, importando este tipo de productos y que sustituyen a la elaboración y están compitiendo directamente con las fábricas o las empresas que elaboran chocolate. Entonces tomaría esta codificación y las anteriores que vimos y volvería acá a la superintendencia de compañías, buscaría en el directorio, descargaría la base de datos y haría el mismo análisis. ¿Cuántas compañías registradas existen como empresas de actividad o de productos sustitutos para la que estoy analizando? Y lo mismo hago con el análisis de los clientes. Busco la codificación industrial de los clientes y digo, ¿quiénes son los clientes de la elaboración de chocolates? Entonces digo, por ejemplo, los intermediarios o los supermercados. ¿Sí? Miren, entonces aquí tengo ventas al por menor, porque la mayoría, por cómo se venden este tipo de productos, es en minoristas, ¿verdad? Entonces aquí tengo ventas al por menor en comercios no especializados, por ejemplo, y tengo venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, donde están los productos alimenticios. Entonces por ejemplo, es un cliente de las empresas que hacen fabricación o elaboración de chocolate. Igual, son los clientes de las empresas que hacen venta al por mayor de chocolate o los importadores. En esta codificación, por ejemplo, vamos a encontrar a los Supermaxis, a los Santa Marías, a los Aquís, los pequeños supermercados, los grandes supermercados están dentro de esta codificación. Vuelvo a la superintendencia de compañías, descargo la base de datos en Excel y me da como resultado cuántas compañías registradas tengo en este sector. Y ahí puedo decir, hay pocas compañías, hay muchas compañías. En realidad, los supermercados tienen un alto poder de negociación o un bajo poder de negociación, ¿sí? Ya el análisis dependerá de la industria que estén analizando, ¿ok? Muy bien, entonces así cumpliríamos con el poder o las amenazas o las oportunidades que tienen estos proveedores o estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas de los proveedores, de los sustitutos y de los clientes, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo calcular las barreras de entrada, cómo analizar las barreras de entrada, ¿sí? La primera que vamos a analizar es la curva de crecimiento, ¿sí? O la curva de experiencia, vamos a llamarle mejor, la curva de experiencia que tienen las empresas
que pertenecen a esta rivalidad actual y que ponen barreras para que nuevas empresas tengan dificultad para entrar en esta industria, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace. Ok, volvemos entonces a la base de datos descargada inicialmente con esta codificación industrial. Volvemos a la página donde está toda la información y ahora la información que me va a servir es el nombre de la compañía y la fecha de constitución. Si voy a calcular curva de experiencia, tengo que necesariamente saber cuántos años tiene una empresa o una compañía en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar en otra tablita los años de constitución de esta industria o de este sector. Miren, ¿sí? Aquí me permite o se me facilita el cálculo. Entonces tengo el nombre de la compañía, la fecha de constitución y vamos a calcular, primero vamos a poner la fecha de hoy para calcular la edad de estas compañías. Ok, vamos a calcular la fecha de hoy. O vamos a poner, mejor dicho, la fecha de hoy. ¿Ya? Y acá, en esta otra columna, vamos a calcular la edad o la experiencia en años de estas empresas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil. Vamos a ver. La fecha de hoy, dependiendo cómo tienen su teclado, si es en inglés, por ejemplo, ponemos today y cerramos paréntesis. ¿Sí? Miren, ahí nos da la fecha de hoy. Si es en español su teclado, ponen hoy y paréntesis, ¿de acuerdo? Y ya les sale. En mi caso, pues, tengo que poner en inglés, ¿ya? Arrastro toda esta información hasta el final. Miren, ¿sí? Con la fecha de hoy y lo que hago es restar. Entonces resto la fecha de hoy menos la fecha de constitución de las compañías y me da esta información que tengo que ponerle en números. Miren, entonces aquí dice que esta compañía tiene 1380 días de constituida, pero como quiero en años, lo que voy a hacer es dividirle para 365 días y me dice que esta compañía tiene 3.78 años. No me interesan los decimales, lo voy a quitar, ¿sí? Y se queda en 4. Miren, quiere decir que esta empresa aproximadamente tiene 4 años de constituida. Arrastro la fórmula y me da los años que tienen todas estas empresas. Miren. Ok, ahora, una vez que ya tengo esta información, voy a ordenar de mayor a menor. Entonces, lo que me dice aquí es que esta empresa, esta fábrica BIOS, tiene 48 años de experiencias, Chocolates Novoa 41, estas otras tienen 35, 26, ¿sí? Miren, la más jovencita tiene, casi no llegan a un año, que es de esta empresa chocolatera Muisne y esta Washu. Miren, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es identificar cuál es la curva de experiencia. ¿Okay? Entonces eso es fácil. Lo que hago es vamos a ocultar esta información que ya no necesitamos y me voy a quedar con el nombre de la compañía y la experiencia en años. Entonces voy a hacer un gráfico. Voy a tomar las empresas hasta de un año y pongo insertar un gráfico. Y voy a elegir el primero, que es el lineal. ¿Sí? Aquí voy a ponerle curva de experiencia. Miren. ¿Ya? Aquí está mi gráfico. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Miren. Si quieren, pueden incluso disminuir el rango
y le pueden disminuir a las empresas que tienen más de 5 años, por ejemplo, ¿sí? Como para analizar o tener una mejor visibilidad del gráfico. Si no, pues le podemos seleccionar a las empresas que tienen más de 2 años, por ejemplo. Sí, miren. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante dentro de este gráfico? Es que si yo quiero, porque es una barrera de entrada importante, ¿sí? Entonces aquí como análisis podemos decir que la curva de experiencia es una barrera de entrada importante para este sector. Y esto representa una oportunidad para el mismo, ¿verdad? Para este sector. ¿Por qué? Porque dificulta el ingreso de nuevos competidores. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, María Esther González, quiero entrar a competir en esta industria y quiero ponerme una empresa de chocolates o una fábrica de chocolates, voy a entrar a competir con empresas que tienen más de 40, casi 50 años en el mercado. Entonces imagínense cuánta experiencia han acumulado, sobre todo las 5 o 6 primeras empresas, cuánta experiencia o cuánta curva de experiencia tienen, y eso cómo les hace más fuertes, más poderosos, y eso dificulta en realidad el ingreso. No impide, ¿verdad? No impide que nuevas empresas ingresen a este sector, pero sí se hace muy difícil competir, ¿sí? Para las nuevas empresas. Entonces seguramente estas empresas que están más jóvenes, más nuevitas, tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder buscar mercado, conocer al mercado, penetrar fuertemente con su marca en centros comerciales, en islas, en retails, o exportarlos, ¿verdad? Entonces sería muy difícil ingresar a este sector. ¿Por qué? Porque hay una barrera de entrada bastante importante, ¿sí? Miren, entonces hemos cubierto otro análisis, que es la curva de experiencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora requerimientos de inversión. Esta base o este directorio que me descargué lo voy a guardar para después, ¿sí? Y voy a volver a la superintendencia de compañías. Vuelvo acá y ahora utilicé este inicialmente, y ahora me interesa este que dice estados financieros por rama. Entonces aquí está toda la información detallada de los estados financieros de cada compañía inscrita en la superintendencia de compañías. ¿De acuerdo? Entonces la que me interesa, vamos a buscar, como les había comentado en la clase, no hay información todavía completa del año 2019, entonces nos toca necesariamente trabajar con información del año 2018, ¿ok? Aquí sí vamos a buscar en actividad económica la C10 73, ¿verdad? C10 73 12, elaboración de chocolate y productos de chocolate. Aquí no elegimos nada porque ya estamos seleccionando acá y me interesa solamente la del año 2018, ¿ok? Busquemos. Muy bien. Nos aparece esta primera pantalla, pero tenemos que descargar el Excel. Recuerden que vamos a View en Excel Options, o existe en español en las opciones de Excel, y vamos a descargar en el formato, no en los datos, sino en el formato. Esperamos unos segunditos. Como aquí en esta base de datos hay bastante información en realidad, entonces tenemos que esperar a que se nos descargue dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Muy bien, ahí vemos ya descargado los datos en Excel.
Recuerden que ahora vamos a calcular o analizar otra barrera de entrada, que es los requerimientos de inversión en activos, sobre todo que tiene este sector industrial de la elaboración de chocolate. ¿Ok? Muy bien, regresamos, vamos al Excel que se nos descargó. Como les digo, el archivo es bastante pesado, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia. ¿De acuerdo? Muy bien, miren. Descargamos aquí los estados financieros de todas las empresas que pertenecen a esta codificación industrial. Aquí tenemos el nombre de la compañía, ¿sí? Ya no nos interesa el ramo porque ya sabemos, ¿verdad?, a qué codificación estamos investigando. El año tampoco nos interesa y nos vamos a quedar con el nombre de la compañía y el nombre de la cuenta. Y el código de la cuenta también puede ser útil. ¿Ok? Entonces vamos, para que se facilite la búsqueda, por favor, vamos a ponerle un filtro, ¿sí? Y como vamos a calcular requerimientos de inversión, sobre todo en activos, ¿sí? O puede ser también, por ejemplo, requerimientos de inversión de capital, podemos también ver algunos otros tipos de inversión, pero por ahora nos interesa la inversión en activos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el Excel, ponemos aquí en el filtro donde dice nombre de la cuenta, vamos a poner a total activo. Miren, entonces el que me interesa es este que dice total activo. Ahora, si quisiera hacer como un análisis más específico, podría usar solo el activo corriente o el activo no corriente, pero me interesa el total del activo. ¿Sí? Miren, ahí me da la información de cuánto tiene al 2018 cada empresa declarado como activo, total de su activo, ¿ya? Entonces voy a copiar el nombre de la empresa acá y voy a copiar el valor. Esto se hace, copio en otra página para que sea un poquito más fácil el movimiento de los datos, ¿no? Ya van a ver por qué. Ok, entonces tengo aquí mi tablita donde me dice cuánto tiene en activo. Aquí podemos ponerle valor del activo. Ya, aquí podemos poner el valor del activo. Miren, y le voy a hacer organizarle de mayor a menor. Miren, entonces aquí, ¿qué es lo que me dice esta información? Que la empresa, por ejemplo, República del Cacao, tiene 7.2 millones de dólares declarados en activos. Esta exportadora de banano del oro, por ejemplo, 5.6 casi millones de dólares entre las otras que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a sacar un promedio, por ejemplo, promedio de activos del sector industrial. Entonces aquí puedo decir el promedio de las 10 empresas más grandes del sector, el promedio de activos de las empresas más grandes del sector es, ¿ya? Entonces aquí voy a sacar el promedio haciendo la fórmula. Entonces pongo promedio y pongo paréntesis para que me permita hacer el promedio de las 10 empresas, ¿sí? O puedo hacer de las 15 también si quiero, ¿verdad? Creo que está ahí, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta ahí, ¿ya? Ahí. Miren.
Entonces, el promedio de activos de las, habíamos dicho, de las 15 empresas más grandes o de las 15 empresas que tienen mayor activos, mayor cantidad en activos, es de 2 millones de dólares. Ahora, si quiero hacer, por ejemplo, el promedio de todas las empresas que presentan activos, por ejemplo, igual no hay como una variación, 1.2 millones de dólares, sí, pero por lo general podemos hacer como de las empresas más grandes, ¿no? Entonces digo, miren, el promedio de inversión en activos que tiene este sector industrial es de 2 millones de dólares. ¿Es o no es una barrera de entrada importante para otros potenciales competidores? Entonces la respuesta es sí. ¿Sí? Entonces yo voy en mi análisis amplio, ¿verdad? Ahora por cuestiones de tiempo hacemos un análisis pequeñito, pero yo digo la inversión en activos del sector representa una barrera de entrada importante para nuevos competidores. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar a competir con empresas que en promedio tienen 2 millones de dólares en activos. Y hay una empresa, la más grande, que tiene 7 millones de dólares en activos. Entonces, por ejemplo, para una empresa que apenas ha declarado, por ejemplo, esta que dice Choco and Trace, ¿verdad? Que tiene apenas 10,000 dólares de inversión en activos, ¿cómo compite, por ejemplo, en producción? Con una empresa que tiene 7 millones de dólares en activos, ¿sí? Entonces esto representa una oportunidad para el sector o para las empresas rivales actuales, ¿sí? Porque estamos analizando las barreras con respecto a los nuevos o a los potenciales competidores. Entonces, ¿por qué se convierte en una oportunidad? Porque esta barrera de entrada nos protege a todos. Estamos, digamos, dificultando el ingreso a otras empresas del mercado para que ingresen a competir en este sector, ¿sí? Entonces, hemos hecho o analizado otra barrera importante que es requerimientos de inversión en activos. ¿Sí? Vamos a ver ahora el poder del mercado y las economías de escala. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestra tablita a la que estábamos trabajando antes y aquí filtré por nombre de la cuenta, ¿verdad? Busqué total activo. Ahora voy a buscar para investigar o analizar el poder del mercado o el tamaño del mercado y las economías de escala. Me interesa ahora buscar la cuenta que se llama ingresos. Entonces me interesa el total de los ingresos. Me voy a esta cuenta, ¿sí? Y acá tengo el valor o la información. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Voy a copiar a las empresas participantes y voy a copiar el valor. Acá. Miren. ¿Sí? Entonces otra vez en mi tablita voy a organizarla para poder hacer un mejor análisis y las voy a organizar de mayor a menor. Miren, entonces estos son los ingresos del sector en el año 2018, ¿verdad? Entonces hay una empresa que es la exportadora de banano Exvaoro, que vendió o tuvo unos ingresos en el 2018 o facturó, podemos decirlo así, 47 millones de dólares, ¿sí? ¿Y quién le sigue? Por ejemplo, es esta empresa que se llama Gustav. Miren, pero si analizamos algo interesante aquí,
es que esta empresa, que se llama Exportadora de Banano, miren, tiene apenas 9 años en el mercado. Y veamos, por ejemplo, Fábrica Bios, que tiene 48 años en el mercado, que está por aquí. Hizo una facturación o tuvo unos ingresos de $1.300.000 en chocolates, mientras que seguramente esta empresa es exportadora de cacao en grano y es tal vez una empresa que hace exportación de un sinnúmero de productos, por eso llega hasta a ese monto, pero se ha registrado en esta codificación industrial. Ahora, si quisiéramos ser mucho más minuciosos en el análisis, deberíamos quitar, por ejemplo, a este tipo de empresas que abarcan muchos otros productos y se han registrado en esta codificación, y más bien ingresar a estos datos a las empresas que realmente hacen elaboración o solo se dedican, entre otras cosas, a la elaboración y fabricación de chocolate, ¿no? Pero bueno, por ahora, por cuestión de análisis, vamos a ver el tamaño del mercado. Así, a simple vista, vemos que hay una empresa que está liderando, ¿verdad? Y hay otras 3, 4, 5, 6 empresas que le siguen, ¿sí? Y hay unas que, por ejemplo, no han presentado ingresos en el año 2018, seguramente estuvieron con pérdida o son muy nuevitas todavía y no tienen declaración. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar a las empresas más grandes, hasta la que tiene, por ejemplo, $400.000 en ventas, y vamos a hacer o a insertar un pastel. ¿Okay? Vamos a insertar un pastelito y aquí le ponemos tamaño del mercado. Y economías de escala. ¿Por qué economías de escala? Porque aquí nos damos cuenta que hay empresas que están produciendo, ¿sí?, en masa, ¿no? Están generando ventas en tamaños exponenciales. Vamos a ver acá, a editar un poco el gráfico y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a quitarle aquí podemos ponerle que nos indique más bien las opciones por porcentaje más que por valor, y quiero ver el nombre de las empresas también, ¿sí? Mira. ¿Sí? Vean, como están muchos, tal vez me conviene hacer solo las más grandes. Y aquí voy a pasar esto para acá, ya se me borró. Ya. Ok, entonces miren, ahí el gráfico nos muestra que evidentemente hay una empresa registrada en este sector que tiene o es líder en el mercado o tiene un poder de mercado del 72% de todos los ingresos del sector. Esta empresa tiene o es dueña o aporta con el 72% del mercado, ¿sí? Mientras, por ejemplo, esta chocolatería, por ejemplo, tiene apenas el 2%, República del Cacao, por ejemplo, el 7%. Aquí sería interesante meter los datos de esta empresa Pacari, ¿sí? Miren, si vamos a la Superintendencia de Compañías y nos vamos a buscar compañías, aquí podemos obtener productos. Miren, estos productos SKS Farms es la razón social de Pacari. Okay, entonces aquí podríamos buscar específicamente los datos. Aquí dice información de estados financieros. Veamos si aquí podemos obtener, porque Pacari tiene una codificación industrial
diferente, ¿sí? Ellos empezaron haciendo actividades de asesoría en temas de medio ambiente y cultivos. Entonces se registraron inicialmente con una codificación M6910, que es prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos ser un poquito más prolijos en el análisis, deberíamos buscar los ingresos aquí está, deberíamos buscar el total de los ingresos de esta empresa en el año 2018 y meterle esta información. Veamos aquí, ¿cómo podemos ver? Si nos vamos acá a nuestro gráfico, nos damos cuenta que la cuenta de total ingresos es 6999, ¿verdad? Entonces tengo que buscar acá la 6999, que debe estar bien abajo. Aquí está, miren. Entonces dice que 5.361.000 dólares. ¿Ok? El total de sus ingresos en el año 2018. Entonces, como me interesa esta información, le voy a poner por aquí. Aquí le voy a poner a Pacari. Nuevamente, ¿por qué hice esto? Porque hay empresas que están participando en el mercado, pero sus datos están en otro lado, están en otra codificación. Entonces, si yo sé en la industria que estoy analizando que hay una empresa que está participando activamente en este sector, pero no está codificada con sus empresas competidoras, puedo hacer esto. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner 5.361.000 dólares. Ahí creo que está. No. Ya, miren. ¿Sí? Entonces lo mismo voy a hacer acá en esta página de aquí y voy a ponerle por aquí. Pacari, 5.361.000 dólares. ¿Sí? Y aquí debería actualizarse el gráfico. ¿No? Aquí está Pacari. Ay, perdón, ya apareció. ¿Sí? Miren. Entonces Pacari compite muy de cerca con República del Cacao en ingresos y vemos que, bueno, de todas maneras hay una empresa que está como un poco sesgando los datos, ¿no? Pero si le sacamos, miren, y somos más prolijos en la investigación y dejamos solamente en realidad a las empresas participantes, realmente participantes de este sector, pues tenemos como un análisis un poquito más certero, ¿no? Entonces miren, Pacari tal vez tiene el 22%, República del Cacao, Ecuatoriana de Chocolates, Bios, esta Teo Cocoa y hay algunas más. Entonces ya tal vez podría incrementar a otras empresas como para ver su distribución. ¿Ok? Y aquí, ¿qué podemos decir? Que hay empresas, por ejemplo, que esta barrera de entrada, si yo la analizo y digo, wow, hay empresas en realidad que están liderando el mercado y casi el 75% del mercado es propiedad de 4 empresas, ¿verdad? O 5, incluida la exportadora de banano, ¿verdad? Entonces yo diría, en realidad el mercado es bastante competitivo porque hay 4 empresas que están arrasando el mercado, entonces voy a tener que luchar y competir fuertemente
para ingresar a este mercado, por lo que esto representa una oportunidad para el sector. ¿Okay? Volvemos a decir, el sector está realmente protegido porque tiene barreras de entrada importantes para este sector. ¿Okay? Muy bien, hemos cubierto el poder de mercado y las economías de escala. ¿Sí? Y finalmente me falta el posicionamiento de marca. ¿Okay? Entonces dejamos a un lado un ratito las bases de datos de la Superintendencia de Compañías y me voy a ir a la revista Ecos, que es una importante fuente de datos. En realidad tiene información bastante certera, bastante actualizada, y esto me ayuda a analizar las barreras de entrada o las dificultades que tienen potenciales competidores para ingresar a un sector. Entonces miren que habíamos dicho que hay revistas especializadas que nos dan información interesante, ¿no? Entonces una de esas revistas es la revista Ecos. Entonces ingresamos a la página del Econegocios, que es esta de la revista. ¿Sí? Y aquí me dice, en la guía de negocios hay una pestaña que dice ranking. ¿Okay? Y aquí me presenta, esta revista hace un sinnúmero de rankings anualmente y me dice cuál es el ranking empresarial por años, por ejemplo. Aquí me permite comparar empresas, por ejemplo, para analizar sus ventas, sus utilidades, su rentabilidad. Por ejemplo, veamos aquí si aparece alguna empresa de chocolates seco. Ecuatoriana, no aparece ninguna. Sí, pero bueno, aquí me da también información para ver posicionamientos de marcas, por ejemplo. Tengo aquí las empresas que más venden, ¿sí? Vemos que la empresa más grande en ingresos es Corporación Favorita, ¿sí? Sí, podemos también ver cuál es la empresa que más utilidad generó en este año 2018. El impuesto causado o la rentabilidad, ¿no? La utilidad sobre sus ingresos. ¿Qué más nos podemos ver por aquí? Podemos buscar por industrias, por ejemplo, tenemos la fabricación de alimentos, artículos de chocolates, por ejemplo, fabricación de chocolates y confites. Miren, aquí tenemos cuál está la posición en ventas, ¿no? Cuánto vendió, por ejemplo, Ferrero del Ecuador, 76 millones de dólares, Confiteca, Equacoffee, Caramelos Pérez. Mira, aquí está esta Gustav que apareció en nuestro análisis anterior, y esta compañía ecuatoriana Ecuacocoa también, que tuvo 4 millones de dólares. Y si avanzamos un poquito más, ¿sí? Vemos a las más grandes, ¿no? Entonces aquí en esta revista hay en realidad bastante información sobre las empresas más grandes, las que están más rankeadas o están en el top of mind del consumidor, ¿no? Y si nos portamos un poquito curiosos, vamos a encontrar información valiosa para hacer análisis por sectores, o para hacer un análisis un poquito más profundo, ¿no?
Miren, aquí tenemos ranking empresarial de las empresas más top, rankings de colegios de Quito y Guayaquil, las marcas de autos más vendidas, las 50 empresas más rentables, cuáles son los 1000 protagonistas en el Ecuador, tenemos ranking financiero. Entonces sí, tenemos un sinnúmero de información. Miren, aquí ya hay información, por ejemplo, del 2019. Pueden descargar las revistas, por ejemplo, si quieren hacer un análisis un poquito más detallado. Están las revistas donde está el top 10 ranking empresarial. Entonces aquí van a poder encontrar información súper veraz. Por ejemplo, los bancos más grandes, cuáles son las 10 empresas más grandes del Ecuador. Entonces ahí ya podemos hacer un análisis más formal, ¿no? Más profundo también, ¿sí? Miren, entonces hemos terminado de hacer nuestro análisis externo. Hemos cubierto prácticamente todas las fuerzas, hemos analizado prácticamente todas las fuerzas, las 5 fuerzas de Porter, y ahora lo que nos corresponde hacer para la siguiente clase, ya les voy a poner en el Moodle la fecha y las indicaciones de su deber. Vamos a tener que hacer un ejercicio con estas bases de datos que hemos visto. Para la semana de exámenes hay que presentar un informe que también les voy a poner en Moodle con el respectivo formato, y debemos prepararnos para el examen del próximo viernes 20 de marzo. ¿Ok? Entonces con esto, chicos, les dejo ya la clase grabada. Por favor, escríbanme si tienen alguna duda. De todas maneras, vamos a estar en contacto con las clases virtuales. Esta clase es para recuperar la clase perdida de este viernes 13 de marzo. Pero de todas maneras estoy siempre conectada para poder apoyarles y hacer refuerzos si es que lo necesitan. ¿De acuerdo, chicos? Un abrazo para todos y estamos en contacto.